Pues eso es Las armas y las letras. Qué bonita cabecera que tenemos. Lorenzo Rodríguez, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Contentísimo de estar este día aquí con vosotros para hacer lo que más me gusta del mundo, que es hablar de libros. O sea Vale, que... pues y vamos a hablar del Premio Planeta. Vamos a hablar de Javier Cercas, que acaba de ser premiado en una, bueno, ya sabemos que nosotros, yo al menos personalmente, pongo un poquito de manto de sospecha sobre esos premios. Yo creo que ahí lo que hubo fue una jugada editorial de libro. Le han fichado Planeta. Ha hecho 2 fichajes galácticos, es decir, ha fichado a Cercas y a Manuel Vilas, que eran de la competencia, eran de Random House, y se ha hecho con ellos a través del Premio Planeta. Un fichaje que podríamos decir que está prácticamente en 1 millón de euros. Es como si el Madrid fuera al PSG y se lleva de una tacada, se lleva a Mbappé y a Neymar. Más o menos para que nos entendamos. Por eso esto es lo que hizo el Premio Planeta, premio, entre comillas, premio, con estos 2 fichajes. Pero, como Cercas es un autor muy interesante, con luces y sombras, y Lorenzo va a hablar de las luces y yo hablaré de las sombras. ¿Qué tal, Lorenzo? Pues bien, mira, comentar antes de nada que el Planeta suele hacer estas cosas, ¿no? De vez en cuando, para prestigiar un poquito el premio, le da por dárselo a escritores de calidad. Y este año es una suerte poder decir que tanto el ganador como el finalista son 2 escritores de calidad. A uno les gustará más, a otro les gustará menos. Yo he leído este libro, lo leí cuando salió, a mí me resultó muy interesante. Cercas. Bueno, yo tengo aquí el Monarca de las Sombras, que es un libro del año 2017, si no me equivoco. Es una especie de, según el autor, una continuación de lo que fue Soldados de Salamina. Sí, señor. Pero vamos a hablar, este no es el libro en cuestión, vamos a hablar de Terra Alta, que es el libro el con el Premio cual Planeta, gana el Planeta, Terra Alta. Bueno, Terra Alta dialoga en cierto modo con el Monarca de las Sombras. Ahora, cuando tú hables del Monarca de las Sombras, yo ya haré esa puntualización. Es una novela de corte policíaco, cuyas primeras 50 o 60 páginas, la verdad es que yo he leído con muy poco interés, por no decir ninguno. Es un estilo... Trata sobre el atentado de las Ramblas, ¿no? Sí, bueno, el personaje la novela está protagonizada por un Mosso Escuadra que tiene un pasado muy turbulento. Como es una novela de corte policíaco, no voy a contar demasiado, pero bueno, está protagonizada por un Mosso Escuadra que es hijo de una prostituta que fue asesinada. Ahí hay esa trama o esa subtrama enlaza directamente en parte con la guerra civil. No quiero desvelar demasiado. Y este Mosso Escuadra está considerado un héroe por los atentados de yihadistas en Cambrils. Si no me equivoco, creo que fue Luis en el 2017. Bueno, entonces digamos que por su seguridad lo trasladan a este sitio, a esta comarca de Tarraconense, de Tarragona, que es un sitio muy tranquilo. Y entonces la novela empieza con el asesinato brutal de una pareja, de un matrimonio ya bastante mayor, de la alta burguesía. Entonces, bueno, las primeras páginas es una novela policíaca, digamos, convencional, que a mí no me interesaba demasiado, porque además supone un quiebro, un cambio de registro muy distinto a lo que Cercas nos tiene acostumbrados. En las novelas de Cercas, en esta que tú has leído, El Monarca de las Sombras, en Soldados de Salamina, en Anatomía de un Instante, en La Velocidad de la Luz, etc., Cercas siempre indaga. Son novelas que, digamos, se enmarcan en la llamada autoficción y siempre indaga sobre cómo se construye la propia obra literaria. Hay referencias además a él mismo, etcétera, etcétera. Claro, esto empiezas a leerlo y, digamos, es una novela policíaca clásica, convencional. Pero según van pasando las páginas, ya te vas encontrando los temas de Cercas. Te encuentras la indagación moral, que está siempre en todas sus novelas, cómo el héroe se construye, en este caso encarnado en la figura de este Mosso Escuadra, Melchor, cómo nos construimos, más que cómo podemos o cómo queremos, cómo nos dejan, ¿no? Y luego está también siempre una reflexión moral y ética en relación a la historia, porque aunque aquí la historia no tiene el peso que tiene en estos otros libros que yo he comentado y en este que tú has leído y que ahora hablaremos también, la historia está como telón de fondo y tiene un papel bastante importante. ¿Y cuándo te en empieza el a libro. gustar la novela?
Pues la novela me empieza a gustar más o menos a partir de la página 50, que nos ha contado una serie de cosas acerca... Es que la novela se demora mucho, digamos, en el procedimiento que utilizan los Mossos d'Esquadra para resolver los casos. Entonces, habrá lectores a los que eso les interese mucho. A mí me aburre eso bastante, porque además en las novelas policíacas, y esto ya ando releyendo Cosecha Roja, la deducción es un papel muy importante, ¿no? Cosecha Roja es la Hamlet. primera de Dashiell Hammett, sí, Hamlet. claro. A mí me gusta más que el personaje, o sea, que el policía, que el detective... Sam. Vaya, eso es, Sam Spade, vaya resolviendo los casos un poco con la deducción y tal. Aquí hay mucho de informe, digamos, de tecnicismos y tal. Luego hay un quiebro muy interesante, digamos ya, que tiene que ver con la guerra civil, y ahí es donde se establece ese diálogo que yo te comentaba antes con el monarca de las sombras, ¿no? Porque esta zona terraconense, alta tierra, es la que linda justamente con la zona de Aragón y tal, que es donde transcurre la novela esta, El monarca de las sombras. Y luego hay un diálogo también muy interesante, eso también está en sus novelas, es decir, utiliza la novela policíaca, utiliza una plantilla, digamos, convencional, canónica, empieza así, pero luego te das cuenta de que está el Cercas. Pero Cercas, vamos a ver, lo interesante es que es un autor que, para ser un autor de los mejores escritores que tenemos, es un autor bastante polémico, porque siempre se mete en charcos, ¿no? Y sobre todo se mete en el charco de la guerra civil. Varias de sus novelas son políticas y dejan una estela, como tú decías, una indagación moral sobre lo que fue la guerra civil. Esta es una de ellas. El monarca de las sombras arrancó con Soldados de Salamina, que luego después David Trueba llevó, su amigo David Trueba, que aparece también en esta novela, llevó al cine. Y bueno, para mí Soldados de Salamina no deja de ser una novela cursi, una novela con una idea de lo que es la guerra civil, falseada. Cercas no esconde que para él estar del lado bueno de la guerra era estar del lado de la República y que los demás eran unos fascistoides que no merecían ningún tipo de respeto. Su idea es absolutamente, desde el punto de vista historiográfico, Cercas no me merece ningún respeto. Desde el punto de vista del estilo, de la escritura, sí, porque me parece que es un escritor que escribe y muy, muy bien, muy, muy bien. Pero es un escritor de ideas pueriles. Me parece que es un escritor que a veces raya la cursilería, el sentimentalismo, y se deja llevar no por los datos. Es decir, a veces uno también lee una novela no solo por entretenimiento, sino también porque es la búsqueda de la verdad por otras vías, ¿no? Quizás a veces, en este caso, por la vía de la ficción. Cerca no solo se dedica a la ficción, sino que a veces se dedica a falsear datos históricos. Entonces, eso es lo que a mí un poco me molesta, porque cuando lo hace no te está avisando, no te está diciendo, cuidadito que ahora voy a mentir sobre esto. No, es que te lo da como una verdad. Y por eso ha habido polémicas, tuvo una polémica muy gorda con alguien que le tiene muchas ganas, que es Arcadio Espada. Porque sí, Arcadio Espada, todo vino a cuestión de, sí, en el año 2011 con la ley del tabaco, sí, un tío, una columna en el diario El País, un tío dice que él, bueno, la ley del tabaco le parece fenomenal y aparte él no es fumador. Y luego sabemos que era fake porque el tío sí era fumador y fumador empedernido. Y Cercas dice, bueno, ese dato no era relevante, tampoco era un dato, para mí sí. Para mí que un fumador empedernido diga que no fuma para defender la ley del tabaco me parece una trampa. Me parece al menos una trampa. Me parece que me está engañando. A Cercas le pareció, como a estos novelistas, le parece, no distinguen entre lo que es la verdad y lo que es la ficción, pues le pareció bien. Arcadio Espada escribe un artículo en venganza contra Cercas en el diario El Mundo, en el cual habla de una redada policial contra la pedofilia y detienen a un tal Javier Cercas, al escritor Javier Cercas. Deplorable. Entonces dice, para que aprendas, le dice, para que aprendas de que no debes mezclar, que hay que ser riguroso con la verdad y con los hechos. Hasta ahí lo que yo creo de Cercas, aunque, insisto, más allá de las ideas pueriles de Cercas sobre el tema de la República, creo que Cercas tiene un gran complejo que expurga en este libro, y es el de haber tenido a un héroe fascista, a un héroe franquista en su familia. Algo que Cercas lleva muy mal, lo de provenir de una familia de Extremadura, de Hibernando, de un pueblo de Extremadura, de una familia franquista, lo lleva muy mal. Y esta es de alguna manera, su expurgación.
Sí, bueno, varias de las cosas que tú has dicho para mí son matizables o yo las matizaría, pero bueno, tampoco sería ahora meternos en un... No, pero me interesa saber tu No, opinión. bueno, no, vamos a ver, por ejemplo, es que claro, hay cosas también muy subjetivas, ¿no? Para ti a lo mejor lo que es cursi, para mí a lo mejor no lo es tanto y le viene bien a lo que está contando, ¿no? Porque hay que tener también en cuenta una cosa. Cercas hace un híbrido de literatura que es un poco lo que en Francia estaría haciendo Carrère, aunque bueno, de otra manera muy, muy distinta. Pero no deja de ser literatura. Con esto lo que quiero decir es que la literatura tiene que conmover. Entonces yo creo que Cercas, sin embargo, sí maneja muy bien lo que podríamos llamar, que en esta novela en Terra Alta también está, y está en El Monarca de Sombras y está en todas, lo que podríamos llamar un poco el melodrama. Es decir, para lo que para un lector puede resultar cursi o necesario, yo creo que está bien, porque no está escribiendo un ensayo, ni está escribiendo un reportaje. En sí, el fondo, pero, claro. Pero estás haciendo un juicio moral estoy hablando sobre de una época histórica. Estoy hablando de lo de Cursi. Estoy centrando en lo de Cursi, que para lo que... Luego, lo de la verdad. Pues mira, sobre eso reflexiona mucho Cercas también. Yo estando en la Lali cuando salió, y no sé concretamente cuando dices que falsea hechos, no sé concretamente a qué te estás refiriendo. Pues es que la verdad es muy amplia y la verdad recoge también muchas visiones. Entonces, en la indagación que hace, por ejemplo, sobre su tío, que tú dices que él se siente abochornado porque tiene un tío facha y tal y cual, o fascista, que lucha. Creo recordar que el tío de muy jovencito se afilia a la Falange, ¿verdad? Bueno, pues yo, sin embargo, y lo que estoy viendo es que en el fondo él está reivindicando la figura de su tío. Mira, dices, no sé a qué me decías, que no sabía cuando a qué me refería cuando digo que falsea. Claro. Te voy a decir algo, esto no es novela. Esto es una aseveración, una afirmación. Dice, la violencia, la división y el enfrentamiento existieron en la Segunda República, pero existieron sobre todo al final de ella. De entrada, todo fue distinto. Empieza a hablar del año 1931, sí, de la felicidad, de que todos estaban contentos, todos estaban muy felices, se recibió la República con esperanza y tal y tal. Ni una sola mención a la violencia. Luis, ni una sola, bueno, déjame decirte, sí, ni una sola mención a la violencia. La violencia empezó del primer día de la República, con la quema de las iglesias en mayo del 31. Ni una sola mención a eso. Y del golpe del 34... tampoco. Lo pasa por encima y habla de revolución. Pero eso que tú acabas de leer no deja de ser una opinión. Todo para decir... En realidad, pero eso es una opinión del autor, quiero decir. En realidad él no está falseando. Es que a lo mejor él lo percibe así. O sea, en realidad él no está... Para mí cuando decimos... pero es que sobre estos pilares se está construyendo Claro, la novela. pero cuando decimos que alguien falsea, yo me refiero a cuando se falsean datos deliberadamente, como ahora... Por cierto, que es un artículo que ha sacado El País, pero que prácticamente son refritos de uno que sacó anteriormente, si no me equivoco, El Confidencial. Cuando ha salido el artículo del País hablando de los datos que intencionadamente manipula Elvira Roca Barea en su libro Imperiofobia, un libro que yo leí en su momento y que leí con mucho interés. Ayer hablamos de eso. Pero claro, ahora me encuentro con que muchos de esos datos están falseados deliberadamente por ella para reforzar la tesis que ella está defendiendo en el libro. Eso para mí es falsear. Pero que un narrador de esto, que no deja de ser una novela, diga que al principio de la República se vivió con mucha ilusión, Luis, es que eso no deja de ser una opinión del narrador. Y además tú le vas a decir, todo lo hace para que la tesis que defiende en el libro le sea más válida, funcione mejor. Claro, porque se trata al fin y al cabo de una novela. Para mí sería terrible que falseara, por ejemplo, las cifras de las víctimas. No, yo creo o que las fechas. O dijera que en Paracuellos no ha habido... Eso sí sería terrible. Yo creo que después de la que le cayó en Soldados de Salamina, Cercas se puso más las pilas y con Anatomía de un Instante ahí se puso en un plan mucho más riguroso. Un libro muy interesante, pero sin embargo ahí el rey no sale para nada. Claro. Y eso también, oye, si estás haciendo un libro sobre el golpe de Estado, aunque sea para decir... Muy interesante ese libro, pero es un libro también en donde el rey Juan Carlos prácticamente no aparece para nada. Bueno, y es un libro sobre el golpe de Estado. Yo lo leí hace mucho, claro, y tampoco lo tengo tan presente. Pero lo que te quiero decir es que si tú vas por ahí, es decir, cuando tú ves las entrevistas acerca sobre el Monarca de las Sombras, lo primero que dice es que su tío luchó en el bando equivocado.
Bien, pero Sí eso es es una verdad. opinión, eso no es falsedad. Sí es verdad. Eso es una opinión suya de No, Cercas. pero es que yo no te voy a leer las 3 páginas, pero la descripción que hace no se ajusta a la verdad. Entonces, el hecho de estar escribiendo una novela no te da patente de corso para que tú describas una situación y sea mentira. Dice, y no sea verdad. Dice, la Revolución de Octubre, con la posterior y salvaje represión militar. Represión militar. Pero si al tío al del UGT que la llevaba, le indultaron. Fue condenado Sí, a muerte pero y mira. le indultó Alejandro Lerroux. ¿De qué represión militar me habla? Es que aquí murieron 1000 personas y no lo cuenta, Lorenzo. Fíjate, Luis, Entonces, si me vas a contar algo, cuéntalo bien. Voy a comentar una cosa que creo que a lo mejor a nuestros oyentes les puede interesar. Que Cercas, sus libros siempre son muy criticados por la derecha y por la izquierda. Siempre. Es que estas críticas así un poco furibundas que tú le haces a él no, bueno, así, a él como la tesis que está defendiendo, que está sosteniendo, se las he oído yo exactamente igual a la izquierda. Es que este año le han dado el premio Francisco Cerecedo, un premio de periodismo le han dado, no sé por qué, le han dado el premio del periodismo por un artículo. Y voy a decir lo una de la cosa a asociación favor de Cercas. Luis, perdona. Vale, pero déjame terminar. Sí. Le han dado un premio a la Asociación de Corresponsales Extranjeros, la que lleva el chiringuito que tienen Diego Carecedo y Miguel Ángel Aguilar. Le dan un premio por un artículo en defensa. Yo acabo de decir que para Cercas, haber estado luchando a favor de Franco y en contra de él era haber estado del lado equivocado de la historia. Pero resulta que en este artículo, Cercas critica a Podemos y critica a Pablo Iglesias por un artículo en el cual dice que la monarquía no sirve para nada. Y Cercas dice, yo tampoco sé para qué sirve la república. Y el rey le dio las gracias, además. Y el premio se lo da al rey. Claro, es un personaje Cercas, muy ambiguo y muy contradictorio. muy ambiguo que sabe situarse Es un muy personaje inteligentemente muy según las contradictorio. circunstancias donde mejor le conviene. Yo creo que ni él sabe dónde está. Esto que acabas de señalar es muy interesante. Iba yo a decir también una cosa que para mí lo hace muy defendible, que Cercas se ha hartado de escribir artículos en periódicos extranjeros desmontando las mentiras de los golpistas en Cataluña. Se ha hartado de hacerlo. Pero se dio cuenta, claro, es un autor muy traducido, muy prestigioso fuera de España. Incluso se dice que está siempre un poco, que podría entrar un poco en la terna de los escritores españoles que podrían optar al premio Nobel. Está en varias quinielas y alguna vez ha dicho, incluso se habla de... En fin, esto ya son... Es un escritor fantástico. Esto ya son chismes, pero bueno. Más allá de la tirria que le puedo tener del lado del vista político, yo recomiendo la lectura de esta novela. Empiezas a leer... Yo la recomiendo. Empiezas a leerlo y te capta la parte el de la interés. madre, que la madre en realidad es la gran protagonista, la excusa es... Él reconstruye la historia y la verdad que lo hace con bastante rigor. En eso él ha sido muy riguroso en la investigación periodística. Por eso me molesta que mienta cuando describe la República o que se deje datos en el tintero. Porque cuando reconstruye a Manuel Mena, que es su tío abuelo, el que luchó en el bando de Franco, luchó en una unidad de élite y murió a los 19 años en la batalla del Ebro. En eso es muy riguroso. Y después, el final es muy hermoso. Y la historia, y el comienzo, el comienzo de cómo su madre, una mujer que venía emigrante de extremeña en Cataluña, pero que jamás entendió el catalán, y sus nietos le hablan en catalán en un idioma que ella ya no entiende. Entonces, en pocas páginas te ha descrito la situación de muchísimos campesinos de la pobreza que había en España en la época del franquismo. Muchos tuvieron que irse a buscar una vida a un territorio desconocido que era Cataluña. Pero fíjate que estaba contando, solo por terminar, que como él está muy traducido en otros países, se dio cuenta, esto lo ha contado en algún artículo también, que algunos editores suyos extranjeros o algunos traductores suyos de sus libros al extranjero estaban muy equivocados de lo que estaba sucediendo aquí en España con el tema catalán. Y entonces él se ha dedicado en el extranjero, en publicaciones prestigiosas y en charlas que ha dado fuera de España, ha estado 1 año y pico, que de ahí también sale en parte la novela esta que ha ganado el planeta, porque también está el proceso, aunque de una manera también muy lateral, no es el meollo de la novela. Se ha dedicado a desmontar las mentiras. Bueno, en Cataluña lo odian.
Lo odia, lo odia. Sí, no es de los suyos. No es de los suyos. Es decir, eso es. No es de los suyos. No es de los suyos. Y es un escritor. Pues si no eres independentista, no eres de los suyos. Y eso que estamos hablando de la contradicción, de la ambigüedad, de tal, es que ese es un tema también que está a lo largo de toda su literatura. La verdad, cómo la verdad puede contener capas antagónicas incluso, ¿no? Contradictorias. Y cómo él decir en un momento determinado aquí, que lo dice el narrador, que la República al principio, como tú has dicho, se acogió con ilusión y tal, no excluye luego contar otra serie de barbaridades de la República. Es decir, a mí es un escritor que me interesa porque siempre espolea... Y hay una escena... Perdona, no, termino. No, dime. No, si hay una escena muy hermosa en este libro que yo espero que sea verdad. Porque también uno pretende que sea verdad. Y yo quiero creer que es verdad. Bueno, pero si tú quieres creer que es verdad, es verdad. Uno de sus familiares le cuenta sobre este familiar. Le dice... Claro, porque... Y esto es lo que yo saco en limpio de esta novela y esto sí me gusta. ¿Ves? Para que veas que tengo un lado navideño. Sí, yo lo sé. Mira. Él siempre ha pensado, y yo creo que por eso hay que leer esta novela, él siempre pensó que este niño, este chico que fue con 19 años a pelear en la guerra, era un franquista convencido. Y decía, ¿cómo podemos tener a un falangista, un fascista de héroe en nuestra familia, un tío convencido de que había que luchar por Franco? Bueno, y en un momento determinado un pariente suyo le dice, hay algo que no te he contado. Y esto ocurre al final de la novela. Y hay que tener en cuenta que a Cercas le pesa mucho la presencia de este hombre en su familia. Y le dice, en un momento determinado, este chico regresa a su pueblo, vuelve a la guerra, regresa a su pueblo y tiene que volver al frente. Y no tenía necesidad de volver. Y entonces este pariente le dice, no tienes que... ¿Por qué tienes que volver? No hay necesidad de que vuelvas, quédate. Y le dice, es que si yo no vuelvo, el que tienes que ir eres tú. Y efectivamente por edad le tocaba ir a él. Y ya no vuelve porque ya se lo carga. Y ahí es cuando... Que está muy bien reconstruido lo del Ebro, ¿eh? Ahí es cuando queda... Y dice... Y después entiende también la mentalidad de su otro abuelo, que eran... o tío abuelo, ya me he perdido en el árbol genealógico, sí. que son franquistas, Sí. y dicen, no es que eran franquistas, es que lo único que querían era una orden. Claro. Eso se había convertido en un puñetero caos y esta gente lo único que quería era orden. Pues esto que tú estás ensalzando del libro... Y lo dice de forma muy bonita, muy bonita. Tu abuelo hasta tuvo que marcharse del pueblo para sacar adelante a su familia, trabajando la tierra aquí y allá, de sol a sol, y mi abuelo, ya ves, un modesto labrador toda su vida. Y Bernardo no es Barcelona ni Madrid. Después de muchos años de hacerme esa pregunta, comprendo que la respuesta es evidente. Era un hombre de orden, no aceptaba, no podía entender que no se recogiesen o se quemasen las cosechas, que se quemasen olivares, que se invadiesen las fincas, que se robasen animales, que se amedrentase a la gente. Le parecía mal, pero es que estamos en la página 180, ahí sí él me está describiendo lo que fue la República. Bueno, pues ahí esto sí que tú estás salvando, esto que tú estás dignificando, que estás destacando, es lo que utilizó gran parte de la izquierda para poner a parir para poner a parir el libro. Este fue un libro muy criticado, ¿eh? Y a mí es un libro, en fin, me alegra mucho que lo hayas traído aquí, y yo desde luego Cercas siempre es un escritor que recomiendo, porque aunque a veces uno no pueda estar de acuerdo con él, y a mí me pasa con el del golpe de Estado. El del golpe de Estado, el de Anatomía de un instante, yo creo que es un libro que tiene unos agujeros grandes. Pero siempre es un escritor que, como tú muy bien dices, escribe muy bien, es muy interesante y te hace pensar. Oye, pero esa no es la mejor parte del libro. La mejor parte ya del sé a libro... dónde vas. Yo sabía que esto no acababa la conversación con Trueba, ¿no? La mejor parte del libro es cuando cuenta cómo Viggo Mortensen... Bueno, yo no sé cómo... Le virló la mujer a David Trueba. Mira, a mí David Trueba... Que yo no sé cómo Trueba le permitió contar eso. A mí David Trueba, que es un tipo que me cae estupendamente. Yo además he tenido ocasión de cenar con él. Después de esto a mí me cae genial. Hombre, claro, yo creo que todos simpatizamos con Trueba. Genial. Porque Trueba decía, que dice ahí, lo dice en la conversación, ¿no? Parece ser que Cercas le enseñó el libro a Trueba, a David, cuando ya estaba escrito, no publicado, y David, ya como estaba escrito y son muy amigos, le dijo, bueno, pues venga, adelante y tal, lo sacan los agradecimientos. Pero todos yo creo que empatizamos mucho con Trueba cuando recordemos que Ariadna Gil y Viggo Mortensen coinciden en el rodaje de A la Triste, película dirigida por Tano Díaz Llanes,
Treva empieza a ver que hay muy buen rollo, que hay feeling entre los dos, y Treva, que eso es una cosa yo creo que hacemos todos los que somos un poco pardillos, empieza a decirle a su mujer, pues yo no sé cómo no te enamoras de él, porque es guapo, es millonario, es un triunfador. Digamos que el propio Treva le pone a su mujer en bandeja de plata. Y Cercas le dice, en una atmósfera que la verdad, ahí Cercas lo clava porque está reconstruyendo una conversación Lo que cuenta ocurre muy bien. en un viaje por una carretera de noche en un coche. Y la verdad que tú estás ahí. Sí, o sea, Cercas te planta totalmente. ahí, en el asiento trasero. Totalmente. Tú eres uno más de que está viajando en eso, porque Totalmente. la conversación es fabulosa. Y entonces le dice, pero tú, ¿cómo no lo odias? ¿Cómo no puedes odiarlo a este tío? Dice, de yo ella, hubiera hecho lo olvídate. mismo. ¿Cómo lo voy a odiar? Si encima el tío me cae de puta madre. Sí, desde luego. Dice que encanece de golpe. A mí Treva me cae muy bien. Yo he tenido ocasión de cenar en alguna ocasión con él. Es un tipo divertidísimo, divertidísimo. Y además tiene muchísimo talento. Lo tiene como cineasta. Dirigir una película es muy difícil, que una película te salga bien, mucho más aún. Pero es que lo tiene como novelista. Tiene unas novelas es espléndidas. muy buen escritor. Es muy buen escritor. No se queden con las columnas del diario El País. Es muy buen escritor, No con se queden con las acidez, columnas con del diario El sentido del País. humor, con sensibilidad, con una ternura que siempre sobrevuela todas sus páginas. Es un escritor que me encanta. Y esa conversación, sabía que te estaba dejando, digo, a ver si la saca. Tiene la conversación mucha gracia y desde luego yo no sé cómo Treva se lo consintió, pero vamos, yo creo que esa conversación ha hecho que todavía muchos más apreciemos a Treva. Sí, yo creo que Treva, que es muy listo, Sí, dirá, bueno, dijo, esto me viene en muy realidad bien. que queda aquí bien soy yo. Sí. Sí. Y el final, hablabas tú de tu espíritu navideño, el final es muy navideño con esos fantasmas, que yo no voy ahora aquí a contar, pero que recuerda un poco a los fantasmas de que se le aparecen al señor Scrooge en Cuento de Navidad. Hay un final muy bonito en un caserón donde hay una serie de presencias y de fantasmas. Pues que lean El monarca de las sombras y que lean también Tierra Alta, que es una novela, insisto, que pasada las primeras 50 o 60 páginas, la novela ya alcanza otra densidad y plantea cuestiones muy interesantes. Bueno, recomendamos teníamos algo de Cercas sobre Tierra Alta, pero no. A ver, vamos a ponerlo, Jessica, a ver unas declaraciones de Cercas sobre la novela. Bueno, esa era parte de una entrevista que le hacían en el diario El País a Cercas. Básicamente siempre sobre esta novela ha dicho un poco lo mismo. ¿Querías decir algo sobre No, la quería serie? decir que el personaje, este mozo escuadra que protagoniza Terra Alta, Melchor no sé qué, no me acuerdo el apellido, es un personaje que va a aparecer, al parecer es una serie, No la han contratado solo, el Planeta no ha sido solo, o sea, el fichaje no ha sido solo por el premio Planeta. Melchor Marín se llama. Muchas Curioso, gracias. Melchor Marín, Manuel Mena. Melchor Marín, sí, es verdad, No. 2 M's. Dos Cada, M's, es cuidados. verdad. Va a ser, el fichaje para Grupo Planeta ha sido por una serie con este mismo personaje. Por cierto, en la novela también, que no lo he comentado, que dialoga con el siglo XIX, porque hay una cosa que la ficción nos salva. Este personaje Melchor, que como he dicho ha tenido un pasado una infancia muy truculenta y muy turbia, se construye a sí mismo gracias a la ficción, dialoga permanentemente, que eso me ha gustado mucho, es muy bonito, con Los Miserables de Víctor Hugo. De Víctor Hugo. Y digamos, él en un momento determinado se salva gracias a la lectura de este libro. Bueno, pues yo creo que hemos sido justos con este. Yo creo que está más que gran recomendado. escritor, gran escritor. Más que recomendado. Gran escritor, pero como todo gran escritor, también tiene sus, como decíamos, sus luces y sombras y hay que ponerlo también sobre la mesa. Así que, bueno, ¿qué te quedas en Navidades aquí? Me quedo aquí. Iré a pasar el fin de año a Jaén. ¿No vas a tu finca ahí ahí al palacete que tenéis ahí abajo? Ya tardaba esto, Están construyendo, tiene Lleva 3 años. plantas, pero y están construyendo una cuarta. Lleva años diciendo... Una cuarta, ya Cualquiera- poco más y montan el primer rascacielos en Jaén. No es un palacete, ni mucho menos más quisiera yo, pero ya sabes que estás más que invitado y así constatas de una vez por todas que, bueno, casi prefiero que no vayas porque vendrás diciendo que no es un palacete, que es un palacio. Pero bueno, estás Bueno, más que cuando invitado invites, para que a ver si vayas. invitas, a ver si invitas. Bueno, Loren.